Amadas hermanas, de este bello grupo Mujeres Piadosas, continuamos con esta bella serie 25 mujeres que impactaron el mundo para Cristo. Y hoy hablaremos de Susana Spurgeon, una esposa de un ministerio autosacrificante. Y recuerda que este recurso es tomado de Aviva Nuestros Corazones y escrito por Marianne Helms. Mientras mi marido perseguía una segunda oportunidad de trabajo el verano pasado, nuestra rutina y ritmo de vida se alteraba sutilmente, pero cambió lo suficiente para enviarme a una cola emocional. ¿Cómo puedo lidiar con menos tiempo con él? ¿Cómo guío los temores que enfrento de que su vida vocacional eclipse en nuestra familiar? ¿Es incluso posible tener un buen matrimonio cuando tengo menos control sobre el horario de mi marido de lo que me gustaría? Todas estas preguntas plagaron mi pensamiento durante la mayor parte de un año. Mientras me di cuenta de la profundidad de mi deseo de controlar a mi esposo y poco aprendió lentamente a someter su vida al Señor como yo hago el mío. Y así fue apropiado que comenzara a leer un relato de Susana Spurgeon, la mujer afectuosamente conocida como esposa de Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores de la historia. Aunque se sabe mucho de Charles, se sabe menos de su fiel esposa, que fue la fuerza silenciosa detrás de su exitoso ministerio. Los primeros días. Susana nació en Londres, Inglaterra, en 1832. Sus padres eran creyentes comprometidos y la criaron en un hogar piadoso y disciplinado. Susana asistió a New Park Street Chapel, donde describió al pastor como un pintor y rudo predicador, pero uno bien versado en el bendito arte de traer almas a Cristo. Fue bajo instrucción semanal que Susana se convirtió en una joven de tremenda virtud e integridad. Y fue durante la predicación de la palabra de Dios un domingo que una Susana adolescente tomó conciencia de su propia necesidad de una fe personal en el Señor. De ese servicio comentó más tarde: vivo con el amanecer de la verdadera luz en mi alma. El Señor me dijo por medio de su siervo: dame tu corazón. Y consiguió por su amor. Esa noche fue testigo de mi solemne resolución de entrega a sí mismo. Era este espíritu de rendición lo que caracterizaría toda la vida de Susana en el futuro. Encuentro con Charles Spurgeon. En 1853, cuando Susana tenía 21 años, conoció a Charles por primera vez. En el momento de su reunión, Charles era un simple predicador del país y aún no bien conocido. Susana admitió que a primera vista pensó que su futuro marido era incómodo, con el pelo largo, mal recortado, y sin embargo, lentamente los dos comenzaron a formar una amistad marcada por una larga e intensa discusión espiritual. Aunque Susana se consideraba a sí misma menos madura espiritualmente que Charles, poseía un tremendo discernimiento espiritual y su naturaleza perceptiva se convirtió en un refugio para sus pensamientos. Después de que Charles finalmente le propusiera matrimonio en 1854, Susana comentó: si hubiera sabido entonces lo bueno que era y lo grande que se volvería, debería haber sido abrumado, no tanto con la felicidad de ser suya, como con la responsabilidad que tal posición implicaría. Pero Dios, que ve todo poco a poco, había estado trabajando su gracia en la vida y el corazón de Susana, preparándola para una vida de servicio silencioso junto a uno de los hombres más conocidos de la historia. Ministerio de vida. No tardé mucho en convertirse en el mejor predicador en Inglaterra de su tiempo, debido a una forma de predicar que fue sentida, dinámica y ampliamente atractiva. Fue buscado constantemente y pasó los domingos predicando varias veces y sus días de semana, tanto escribiendo como preparando sermones. En medio de tal ajetreada, sería natural que una esposa recién casada se enfadara por el estado distraído de su marido. De hecho, Susana escribió de uno de esos casos cuando confió su soledad e ira a su madre. Ella sabiamente razonó y dijo a Susana que mi esposo elegido no era un hombre ordinario, que toda su vida estaba absolutamente dedicada a Dios y su servicio, y que nunca debo, nunca lo impedir al tratar de ponerme primero en su corazón. Y así Susana atendió el consejo de su madre y comenzó a invertir su tiempo en ministrar junto a su marido.
Mientras Charles pasaba horas en su oficina escribiendo y días y noches predicando, Susana hizo de su objetivo atender a sus 2 hijos pequeños y a los necesitados de su comunidad. La pasión particular de Susana se convirtió en un proyecto llamado Book Fund, Fundación del Libro, que proporcionó recursos escritos para los pastores que de otra manera no podían permitírselos. Después de todo, Susana razonó en que deben convertirse su ministerio si sus mentes están hambrientas. Durante los años de su devoto ministerio, Susana envió libros y ricos recursos teológicos a más de 25,000 pastores que permitieron que la semilla del Evangelio fuera sembrada con mayor riqueza en todo el mundo. Años posteriores, aunque la salud de Susana fue pobre durante la mayor parte de su vida, fue en sus últimos años que la enfermedad azotó constantemente su cuerpo, lo que llevó a la molestia diaria. Y aunque muchos se dejarían descansar y espacio en el que recuperarse, continuó su trabajo de fondo de libros con una resolución aún mayor. Su marido la alababa con estas palabras: que cada creyente acepte esto como la inferencia de la experiencia, que para la mayoría de los males humanos el mejor alivio y antídoto se encontrará en una obra abnegada para Jesucristo. Y hasta el final de su vida, Susana Spurgeon trabajó incansablemente en el fomento del Evangelio. Incluso después de que Charles falleció en 1892, se mantuvo comprometida con el trabajo del reino, pasando más de una docena de años de viudez en el servicio fiel. En 1903, se debilitó mucho y falleció pacíficamente, exclamando sobre su lecho de muerte: bendito Jesús, puedo ver al Rey en su gloria. Y me imagino que fue recibida por su Salvador con un bien hecho, buena y fiel sirvienta. Entra en tu descanso. ¿Cómo te anima el ejemplo de Susana, de una vida de servicio tranquilo? ¿Hay alguna área donde Dios te está llamando a sacrificarte y a sacrificar tus propias necesidades y deseos y ponerlos primero en su lugar?